¿Qué tal? Buenos días, soy la licenciada Fernanda Gutiérrez. Para quienes no me conozcan, yo formo parte del equipo de trabajo de Capital Humano en las oficinas centrales en Capula. El día de hoy vamos a tratar un tema importante para todos nosotros que se ha derivado de los resultados de la norma 035. Esto es la gestión del tiempo. Debido a que nuestra carga de trabajo suele ser intensa, pesada y de repente puede intervenir con ciertas partes de nuestra vida personal, es importante que nosotros aprendamos un poco sobre cómo gestionar, administrar nuestras labores, nuestras funciones en el día a día para volvernos más funcionales, para que las 8 horas, 10 horas o las horas que se trabajen sean perfectamente bien aprovechadas. En este momento vamos a platicar un poco sobre ello y me gustaría que en la medida de lo posible puedan ustedes platicarme sus experiencias. Entiendo que el que tengamos esta modalidad a distancia, que las grabaciones sean una limitante para que nosotros podamos interactuar, bueno, no sea una constante, sino que en el momento en el que ustedes requieran cierto tipo de asesoría, con toda la confianza puedan acercarse a nuestro departamento en Capital Humano y puedan compartirnos sus experiencias o sus dudas. Yo les voy a compartir una presentación el día de hoy. Como les comentaba, vamos a tratar el tema de la gestión del tiempo. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre qué es el tiempo. Por aquí tengo mi acordeón, tengo algunas definiciones que me gustaría que platiquemos, de las que platiquemos un poquito, ¿sí? El tiempo, según Albert Einstein, depende de un sistema de referencias, es relativo, es personal, es individual y es único. Es un periodo que ocurre entre el inicio de algo en nuestras vidas y la sucesión de ese evento o de un lapso finito de cualquier cosa. Entonces, es algo que cada persona va a percibir de forma diferente. Después, José Ingenieros nos define el tiempo como, eh, bueno, él habla de que con el tiempo puedes crear una fortuna, pero con una fortuna no podrías crear el tiempo. Por otra parte, Marco Cicerón nos dice, si un hombre no puede dedicarse de vez en cuando a hacer lo que quiere, no es totalmente libre. Sir Isaac nos habla de que el tiempo bien organizado es el reflejo de una mente bien organizada. Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes definiciones que nos hablan del tiempo, de la libertad, de la relatividad, incluso lo relacionamos con el dinero. ¿Cuántas veces ustedes no han oído hablar el tiempo es dinero? Justamente de eso vamos a hablar en este momento. ¿Por qué? Porque el tiempo en las organizaciones sí es dinero y se mide con la productividad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para esta capacitación. El tiempo en el trabajo. ¿Cómo ha ido evolucionando con el tiempo y cómo ahora nos enfrentamos a este nuevo reto que cada vez parece que nos encontramos más apresurados, cada vez tenemos más cosas por hacer y más pendientes y no nos damos abasto? ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo? Las consecuencias de la evolución del tiempo, que cada año tenemos novedades científicas, nuevas demandas, nuevos proyectos. Bueno, comenzamos con la reducción de los plazos de entrega, es decir, todo es para ya, para ayer. Aumentan las responsabilidades, además de que todo tiene que ser en calidad de urgencia, también tenemos más actividades que hacer. Aumenta la cantidad del trabajo y entonces, como les decía hace un momento, nos referimos al tiempo como este concepto que nos va a generar y nos va a producir dinero. El tiempo es oro. ¿Qué pasa de manera psicológica cuando tenemos este tipo de avances y este tipo de evolución respecto al tiempo? Primero, está la pérdida de la espontaneidad.
Cuando nosotros tenemos más responsabilidades, plazos de entrega más chiquitos, todo urge, todo es para mañana, comienza a volverse difícil la parte, por ejemplo, creativa, la parte propositiva. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos vamos siempre a lo seguro, es más fácil que ya sepamos cuál es el proceso, cómo es el proceso, quiénes están involucrados en el proceso y que entonces no tengamos que esforzarnos más o no tengamos que tener el riesgo de equivocarnos y de perder tiempo. Los demás no se organizan. De repente también podemos tener la idea de que no controlamos nuestro entorno laboral. Si trabajamos en un equipo, nosotros podemos decir, es que la demás gente no tiene a tiempo los reportes, yo dependo de ciertas otras actividades, mis actividades en gran parte tienen que ver con el seguimiento, pero los otros no se están organizando, por lo tanto yo no puedo. Eso va generando en nosotros una conducta de desánimo, de desmotivación, incluso de cierta preocupación. Podemos generar también conductas obsesivas. Esto formado como un desorden compulsivo en el que se relaciona directamente con la gestión del tiempo. ¿A qué me refiero con conducta obsesiva? Generalmente nosotros por la calle escuchamos, ay, es que eres bien obsesivo, ay, es que eres obsesivo compulsivo. Las obsesiones son esos pensamientos rumiantes que están todo el día y en todo momento en nuestra cabeza de tengo que hacer, tengo que volver, Si ustedes en la noche llegan a su casa y de repente se acuestan o se levantan pensando, el día de hoy tengo que hacer esto y le tengo que hablar a tal, y es que entonces también tenía que agendar una cita, pero tengo una capacitación, y entonces empezamos a generar esta conducta obsesiva que de manera recurrente puede afectar en nuestra salud psicológica. Para que no nos envolvamos en cuestiones tan negativas, en cuestiones que nos generan realmente pues incomodidad, incertidumbre, tenemos que identificar cuáles son nuestros factores de riesgo al momento de gestionar nuestro tiempo. Lo primero que vamos a tomar en cuenta son los ladrones del tiempo. No sé si a ustedes les han pasado, ¿qué es lo que pasa cuando a ustedes les roban algo? Cuando pueden experimentar un robo, un asalto, lo primero que haces es, ir con las autoridades, quejarte, abrir una investigación para que la cosa no se quede así. También nosotros de repente podemos percibir como que el que nos roben el dinero, el que nos roben un bien material, el que nos roben cualquier otra cosa puede ser un tema relevante y preocupante, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar qué pasa con aquellos que me roban el tiempo. Y no solo el tiempo, ¿qué pasa con aquellos que me roban el tiempo en el trabajo? Porque ojo, el tiempo en el trabajo es pagado. Lo que haces con tu tiempo y cómo lo inviertas de manera personal es un tema distinto y en el que también intervienen ladrones de tiempo y que también llega a ser frustrante y que también te desespera. Pero ¿por qué no actuamos de la misma manera cuando sabemos que algo nos está robando tiempo? Tiempo de calidad en el trabajo. ¿Cuáles son estos ladrones de tiempo? Pues van a ser todos aquellos imprevistos que van surgiendo a lo largo de nuestra jornada laboral que no teníamos contemplados. Existen dos tipos de ladrones del tiempo. Los primeros son los impuestos. Los segundos son los autoimpuestos. Los impuestos son los que se salen de mí, los que no dependen de mí o los que no tienen que ver directamente conmigo. ¿Cuáles son estas? Todas las interrupciones. Las fallas en el equipo, que se nos va en internet, ahora que muchos de nosotros estamos en nuestras casas, por ejemplo, cuando tenemos errores de conexión o que la computadora ya no sirvió, algún programa se trabó, dejó de funcionar la maquinaria, por ejemplo. Estas son fallas en el equipo y evidentemente nos hacen perder N cantidad de tiempo. La carga de trabajo excesiva, la burocracia, la comunicación deficiente. ¿Cuántas veces no nos han dado una instrucción con lo más mínimo de información, asumiendo que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer? El no saber al 100% qué tiene que hacer implica
tener que buscar, tener que inferir, tener que indagar, y eso te hace perder el tiempo. Lo mismo pasa cuando tú das una instrucción, tendrías que asegurarte de que la comunicación fuera completa, lineal, objetiva. Los objetivos poco claros, cuando tenemos la idea de qué tenemos que hacer, pero no específicamente a dónde y cómo vamos a llegar y en qué plazos, también nos puede dar un gol en cuanto a la gestión del tiempo, porque entonces no tenemos en cuenta cuánto tiempo vamos a designarle a cada tarea y a cada responsabilidad para llegar a ese fin, porque ni siquiera tenemos claro cuál es ese fin. Y esperar las respuestas. Como les decía, cuando tenemos algunas funciones tienen que ver con la gestión, con el seguimiento, bueno, es difícil que nosotros podamos de repente solamente hacer nuestro trabajo si dependemos de que alguien nos dé una respuesta, de que alguien nos diga sí o no, o hay que cambiar esto, además, es difícil que nosotros tengamos esa autonomía. Ahora vámonos con el segundo bloque, que son los autoimpuestos. Los autoimpuestos son aquellos ladrones del tiempo que sí tienen que ver conmigo y que en un 90 o 100% tengo yo la responsabilidad. Y con estos sí podemos trabajar de manera inmediata. ¿Por qué? Lo primero es la incapacidad para delegar. Es importantísimo que nosotros aprendamos lo importante que es delegar. No todo está en nuestras manos y no somos todólogos y no disponemos de todo el tiempo tampoco. El no saber delegar por los pretextos que tú quieras y las situaciones que tú quieras te van a llevar en algún momento a saturarte. Y saturarte implica vivir más horas de trabajo fuera del trabajo, incluso de repente interfiere con la familia, y es ahí entonces donde empezamos a puntuar alto en la norma. ¿Por qué? Porque esas 8 horas efectivas de trabajo no fueron tan efectivas y no nos alcanzaron porque no quisimos delegarle la responsabilidad a alguien más, porque pues me implica más tiempo capacitarlo, porque no sé qué tan responsable sea, porque tenemos esta cultura de si quieres las cosas bien hechas, hazlas tú mismo. No. Si quieres las cosas bien hechas, capacita a tu equipo de trabajo, delega, repartan responsabilidades, pongan plazos objetivos y saquen el trabajo. La falta de reflexión previa, el desorden personal, la falta de concentración, la falta de disciplina y la procrastinación. Todos estos se vuelven ladrones del tiempo. Si ustedes los contabilizan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 factores que en un día laboral nos podrían estar quitando tiempo. Esto es muchísimo. Ahora, bueno, la pregunta importante y por lo que estamos aquí. ¿Cómo puedo gestionar entonces mi tiempo? Vamos a proponerles el día de hoy una herramienta que se llama herramienta Time Pro 2. ¿Cuál es tu calendario de despliegue? La herramienta Time Pro, como su nombre lo dice, es una herramienta. Es una herramienta que se va a utilizar solamente cuando se necesite. ¿Por qué? Porque si nosotros lo utilizamos siempre y para todo, lejos de que tenga un beneficio real, nos podemos nosotros mismos poner el pie. La herramienta Time Pro consiste en 4 fases. Se las voy a explicar a continuación. La primera fase, o la fase de inicio, la fase 0, tiene que ver con asumir que la gestión del tiempo es un problema. Es decir, si nosotros decimos, yo no tengo problemas en cómo me organizo en mi trabajo, yo no pierdo el tiempo en mi trabajo, yo no necesito más tiempo en el trabajo, bueno, asumimos que no es un problema. Entonces esta herramienta queda totalmente descartada. Cuando asumimos, como todo problema psicológico, cuando asumimos que tenemos un problema, bueno, ahí comienza la solución. La fase 1, que es la fase de análisis, tiene que ver con el contexto laboral y los ladrones del tiempo. El análisis del contexto y el autoanálisis. Como les decía hace un momento, vamos a evaluar los ladrones de tiempo, tanto impuestos como los autoimpuestos. ¿Por qué? Porque si no entendemos
qué es lo que nos está quitando el tiempo y de dónde viene esa hilerita, va a ser muy difícil que lo podamos atacar. La fase número 2 tiene que ver con la planificación, la programación para poder anticiparnos. Si ya sabemos que tenemos un compañero que nos pregunta 10 veces lo mismo, bueno, tenemos que planificar y programar. Decir, ¿sabes qué? Todas las dudas al final o al inicio del día para que entonces no me pueda ir representando a lo largo de mi día pérdidas o fugas de tiempo que yo no tengo contempladas. Puedo contemplar a lo largo de mi día, si tengo una persona subordinada, dedicar 10 minutos de mi día para explicarle lo que tendrá que hacer, cómo lo tendrá que hacer y para cuándo lo quiero de manera detallada, sin que le quede ninguna duda, para que posteriormente no tenga que seguir preguntando y eso no se vuelva un ladrón del tiempo. Pero todo esto tiene que estar perfectamente planificado y programado. ¿Cuánto tiempo me voy a dedicar a dar seguimiento al día? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que yo vuelva a pedir? Y si yo ya tengo una idea de que me tardo 1 o 2 días laborales para tener una respuesta, ¿qué voy a hacer en esos otros momentos para justificar y para que ese tiempo no sea perdido? La fase 3 de esta herramienta tiene que ver con la implantación, que es el seguimiento, la evaluación y el ajuste. Todas las herramientas tienen que tener una fase de evaluación y seguimiento, puesto que si no, no tendríamos claridad de si nos está funcionando o no. ¿Y cómo lo vamos a saber? Justo con los indicadores de productividad. Si antes de que yo hiciera estas modificaciones tenía una productividad del 80%, pero ahora lo pude subir al 90%, esto quiere decir que efectivamente nosotros estamos avanzando de manera positiva con la herramienta. Por aquí voy a ver si se los puedo mostrar. Permítanme un momento. Creo que no lo tengo por aquí, pero ahorita se los muestro. Bueno, como pueden ver, aquí está la herramienta Smart, que es una de las que vamos a compartir más adelante. Vamos a hablar entonces de las fases. Planificar y programar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, tenemos que intentar disminuir las incertidumbres a futuro. Esto es, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Si no tengo claro estas dos preguntas, va a ser bien difícil que nosotros podamos planear hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro fin? Después tenemos que programar. Evitar los problemas anticipando para no ocupar tiempo en resolverlos. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, nos tenemos que responder qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Seguimos con la fase 3, la de implantación y seguimiento. ¿Qué voy a hacer? Vamos a definir los objetivos. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué tareas va a implicar esto? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a definir nuestras prioridades. ¿Qué nos urge? ¿Qué no urge tanto? ¿Qué podría esperar? Y qué de plano no es importante ni relevante para este momento. ¿Cuáles son los tipos de objetivos? Tenemos objetivos de tipo racional, objetivos de direccionamiento y objetivos para salir del paso. Los racionales nos sirven para imponer plazos específicos a corto plazo, para resolver de manera inmediata. ¿Qué me urge? Para esta semana, los viernes yo tengo que entregar el reporte de la actividad 1, 2 y 3. Entonces ya sabemos que tenemos toda la semana para gestionar las actividades 1, 2 y 3 y que los reportes se entregan de manera semanal. Las de direccionamiento sirven para imponer plazos específicos a largo y a mediano plazo. Esto puede quedar, por ejemplo, con nuestras planeaciones departamentales anuales. Lo que yo sé que se tiene que hacer siempre en mayo, en julio, en septiembre, en diciembre, tiene que ver con esta planeación. Entonces nosotros vamos adecuando las tareas 1, 2, 3, 4 y 5 para llegar a esa meta durante, no sé,
todo el mes, todo el año, dependiendo del plazo que hayamos definido. Salir del paso. Esto es solamente cuando el ambiente está en constante cambio y en crisis. Estos objetivos se tienen que hacer para resolver y generalmente no son ni muy planificados ni muy bien programados, justo porque surgen desde un momento de crisis. Vamos a hablar un poco más sobre los objetivos racionales. Los objetivos racionales se pueden delimitar desde una herramienta muy sencilla que se llama SMART y por sus siglas tienen que ver con objetivos que sean suficientes y específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Se los voy a poner por acá. Me parece que están aquí. Ok, el modelo SMART. Vamos a contestar este breve cuestionario que nos dice, bueno, este objetivo que nosotros tenemos aquí definido, que es terminar el reporte de productividad para este mes. ¿Qué debo hacer? ¿Es suficiente y específico? Sí. ¿Quiénes están involucrados? ¿Me dice quiénes están involucrados? No, no me lo dice. ¿Cómo sé que he conseguido este objetivo? ¿Es medible? Claro, porque, lo vamos a medir con el reporte o no reporte para el día viernes. ¿Es alcanzable o es posible? Claro, porque ya se tiene toda la información para poder juntarla y generar el reporte. ¿Es temporal? ¿Cuándo debo lograrlo? También me dice que es para este viernes. ¿Es relevante? Sí, porque sin este reporte no podemos evaluar la productividad del personal y solo de esta manera podemos saber qué tanto estamos avanzando en cuanto al logro de objetivos, gestión del tiempo y la calidad de nuestro trabajo. Si respondimos a todas las preguntas que sí, este objetivo está perfectamente bien definido y delimitado y no tendríamos que modificarlo. En caso de que alguna de las respuestas sea no, entonces tendríamos que modificar o redefinir nuestro objetivo para que nos conteste todas las preguntas. ¿Qué debo hacer? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Es posible? ¿Cuándo se debe lograr? ¿Y por qué se debe lograr? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuáles son los objetivos del direccionamiento? Es el segundo tipo de objetivos. La situación actual, nosotros tenemos que valorar cómo estamos en este momento, dónde estoy, tengo claro lo que debo hacer o no. La situación ideal, que es dónde me gustaría estar y si hago lo que creo que hago. Porque yo puedo tener la idea de que estoy avanzando en mi trabajo, pero quizás no. Y la situación real, dónde podría estar y qué es lo que realmente estoy haciendo. Entonces, déjenme ver si por aquí están. Ok, seguimos con los objetivos para salir del paso. Estos objetivos que les hablaba, que tienen que ver con la crisis, con resolver, con solucionar rápido, porque entonces estamos en constante cambio y es dificilísimo planear y agendar y programar. Tiene que ver con lo mismo. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi situación ideal y cuál es mi situación real? ¿Cómo lo voy a solucionar? La diferencia está en que en los objetivos de direccionamiento nosotros tenemos un plazo de mediano a largo plazo. En estos objetivos para salir del paso no. Se tienen que resolver de manera inmediata, casi en el momento. ¿Cómo voy a hacer un cambio real? Tenemos que definir entre las actividades A, actividades B, actividades C, actividades de seguimiento, correos y llamadas. ¿Cuáles son las actividades de tipo A? Las que dependen de mí y son urgentes. Las actividades B, las que dependen de mí, puedo delegar y son urgentes. Las actividades C son aquellas actividades que pueden esperar un poco más, que no urgen demasiado. Las actividades de seguimiento
y los correos y las llamadas. Nosotros tenemos que calendarizar en una agenda diaria o en un calendario diario qué vamos a hacer a lo largo del día. Cuánto tiempo se va a dedicar a las actividades de tipo A, de tipo B, de tipo C. Qué tiempo determinado vamos a destinar para correos y llamadas y cuáles van a ser el tiempo que le voy a definir a las actividades de seguimiento. Porque no nos pueden ocupar todo el día ni nos pueden ocupar todo un día completo porque, bueno, estaríamos cayendo en lo que siempre caemos, ¿no? En que perdemos el tiempo por 1001 factores. Vamos a ver. Aquí les tengo un ejemplo muy sencillo de cómo lo podemos ir redefiniendo. Por ejemplo, los lunes y los martes yo tengo mi lista de análisis del tiempo, pero toda la semana voy generando actividades. Las tareas A generalmente las uso los lunes y los miércoles. Por ejemplo, el lunes lo primero que tengo que hacer es entrega de la producción planificada y comprometida. Después de ello, cuando lo termine, puedo pasarme a las tareas B, la búsqueda de nuevos clientes potenciales, visita de los almacenes centrales o una junta directiva mensual. Las tareas C están también a lo largo de mi semana como reunión para elegir los trabajos, visita a las escuelas de la comunidad, informe de resultados. Si se fijan, que son estas que no son tan inmediatas. Las actividades de seguimiento ocupan mucho menos tiempo, como son el análisis del cambio del plan de seguridad de informática de la empresa. Y por último, los emails y las llamadas, que también van generando, pero son parte de lo último o las últimas actividades que yo voy a generar en mi día. Y si se fijan, me ocupan únicamente lunes, martes y miércoles de mi semana. ¿Cómo se deben categorizar las prioridades? Fácil, urgente, importante, no urgente y no importante. Urgentes son las actividades que deben salir el día de hoy y no hay más. Ya sea que ya las tuviéramos contempladas o que hayan salido de imprevisto. Importantes son aquellas que para el resto de esta semana tienen que quedar resueltas, pero no urgen precisamente para hoy. Las no urgentes son las que quizás no tengan una fecha programada o no esté la fecha programada muy cercana. Y lo no importante es aquello que quizás puede esperar porque todavía no tenemos claridad en los objetivos o en qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Por lo tanto, pierde importancia y pierde fuerza. Vamos a ver aquí otro breve ejemplo. Importante, urgente, no urgente y no importante. Si es importante y urgente, el cuadrante es el cuadrante de la crisis, de los problemas apremiantes, las tareas que tienen fecha de vencimiento. Lo que no es urgente, pero sí es importante, es el cuadrante de la prevención, la planificación, la recreación, de reconocer y de aprovechar nuestras buenas oportunidades. No es importante, pero es urgente. Es el cuadrante de las interrupciones, de las reuniones improductivas y no importantes. No es urgente y no es importante, es el cuadrante de las trivialidades, de la pérdida del tiempo. Así es como nosotros podemos ir clasificando nuestras prioridades. Vamos ahora con un tema importante que tiene que ver con el delegar. ¿Por qué no delegamos? ¿O cuáles son más bien los beneficios de delegar? Bueno, la primera es que vamos a repartir responsabilidades y vamos a poder ofrecer retroalimentación positiva en nuestro equipo de trabajo. También a quien le delegamos ciertas actividades les brindamos confianza y seguridad. Podemos ofrecer guías y consejos sin necesariamente intervenir, pero esto generalmente brinda psicológicamente una sensación de ser capaz, de poder, de que están confiando en mí. Y por último, hablamos de la descarga del trabajo. Nos ayuda a establecer tiempos definidos y a ofrecer información suficiente. ¿Cuáles son los pretextos frecuentes por los que nosotros no delegamos nuestro trabajo? El tiempo,
porque nosotros decimos, no, voy a perder más tiempo en explicarle cómo se hace esto que si lo hago yo misma. La calidad, si no lo hago yo mismo, no va a salir como yo quiero. Y el dinero implica perder tiempo, implica perder dinero. Esto es muy frecuente y siempre nos sucede. Lo que pasa es que esto lo vemos de manera momentánea, pero a la larga, si nosotros no delegamos, como lo hablábamos hace un momento, bueno, corremos el riesgo de que nos empecemos a trabar y nos empecemos a saturar. Para delegar, lo más importante aquí es tener una comunicación buena, objetiva, coherente, lineal. No sé, en alguna ocasión me ha tocado ver en todas las relaciones sociales humanas, no nada más hablando del trabajo, la comunicación suele ser siempre un problema. Porque no sabemos comunicarnos, porque no sabemos decir no, porque no sabemos pedir, porque no sabemos establecer objetivos y porque socialmente se nos ha dicho que tenemos que ser delicados con la manera en la que comunicamos, tenemos que ser sensibles con el otro para no herir susceptibilidades, tenemos que acobijar y apapachar al otro. La cosa es que no, que si nosotros no somos directos, claros y objetivos al momento de comunicarnos, las cosas se complican porque entonces damos pie a interpretaciones, a diversas percepciones, a malos entendidos y entonces nos volvemos a tropezar y volvemos a empezar con la pérdida del tiempo. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con los niveles de la comunicación. La comunicación tiene 3 niveles fundamentales que son el racional, el físico y el emocional. El nivel emocional es el que nos va a definir tanto lo racional como lo físico. Lo racional tiene que ver con qué quiero decir, qué mensaje quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar. Si va a ser por correo, si quiero una junta, si necesito ir al lugar de trabajo de esa persona para hablar de manera personal, si quizás con una llamada sea suficiente. Pero lo racional es cómo lo voy a decir y qué voy a decir. Lo físico sería el medio que voy a utilizar. Como les decía, va a ser un mensaje de texto, va a ser un email, va a ser de manera personal, va a ser en una junta, va a ser en una videollamada. La manera física o el canal físico que nosotros vamos a usar para compartir nuestra información. El nivel emocional es un poco más complejo. Este nos va a definir el lugar desde el que estamos comunicándonos y nos brinda mayor información. Me refiero con el lugar desde el que nos estamos comunicando con desde qué emoción estoy comunicando al momento del que quiero enviar ese mensaje. Si yo les envío un mensaje a mis colaboradores desde el enojo, porque no hicieron bien el trabajo, porque no estuvo a tiempo, porque tuvieron muchos errores. Si yo lo hago desde el enojo, muy probablemente lo que voy a comunicar va a ser el enojo, más que el mensaje. Si yo lo comunico desde la apatía, desde el rencor, desde la ira, desde otras emociones negativas, es muy probablemente nosotros vamos a estar relacionándonos con este vínculo afectivo, con este vínculo emocional. Es por eso que tenemos que cuidar la manera emocional en la que decimos. No podemos olvidarnos de que estamos en un contexto laboral. Por lo tanto, estar en un contexto laboral implica que tengamos cierta mesura en cómo vamos a comunicar las cosas de manera emocional sin dejar de decir lo que queremos decir y sin dejar de comunicar cómo nos estamos sintiendo al respecto. Sin embargo, es difícil llevarlo a la práctica, es difícil mantener la mesura y la compostura porque nosotros somos seres humanos emocionales. Muy bien, vamos a continuar con lo que es la comunicación como proceso activo. Nosotros en todo momento nos volvemos emisores y receptores de mensajes. No, estamos acostumbrados a que nos enseñan que hay un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Además también de un código.
pero dejamos de lado las emociones y la credibilidad. Si nosotros no asumimos que cada vez que enviamos un mensaje, lo enviamos con emociones, con cierto tipo de emociones, no podríamos hablar entonces de cómo lo recibe la gente y qué tanta credibilidad tenemos. Para que tengamos credibilidad a nuestro mensaje, los mensajes se tienen que percibir honestos, coherentes, que tengan cierta similitud entre lo que se dice, se habla y se piensa. Y esto es importantísimo en las organizaciones. Como les decía, la comunicación es fundamental al momento de querer nosotros delegar actividades. Si no tenemos una buena comunicación, es muy difícil que logremos compartir cuáles son las necesidades reales, cuáles son los objetivos que nos estamos planteando. Las herramientas que yo les propongo en este momento que tienen que ver con la comunicación son 3. Asertividad, empatía y escucha activa. Pareciera entonces que me vas a decir, oye Fer, pero voy a perder mucho más tiempo tratando de tener una escucha activa o platicando con mi colaborador, con mi compañero de trabajo. Yo lo que quiero es agilizar las cosas, yo no tengo tiempo para comunicarme. ¿Qué pasa? Que estas son acciones preventivas, que si no se llevan a cabo en algún momento nos vamos a seguir encontrando en el punto en el que estamos ahora, ahorcados al cuello de trabajo, porque no tuvimos la precaución con anterioridad de gestionar una comunicación más eficiente. ¿De qué se trata la asertividad? De decir lo que se quiere, cuando se quiere, cómo se quiere, sin tener que agredir ni transgredir al otro. Y tampoco dejando de lado lo que yo quiero decir, como lo quiero decir. No sé si se acuerdan, quizá ya esto parece un trabalenguas. No sé si recuerdan que hace rato les decía, no porque yo quiera ser amable, no quiera herir susceptibilidades, voy a dejar de lado lo que estoy queriendo, lo que necesito, lo que estoy sintiendo. Si en algún momento tengo ganas de decir, estoy hasta las narices de que ustedes no tengan el trabajo a tiempo, lo podemos hacer. La única regla para que seamos asertivos es no agredir, no insultar al otro. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos poniendo únicamente nuestras necesidades, sino estaríamos anteponiendo al otro. Y el otro nada tiene que ver con cómo nos sentimos al respecto de sus acciones o sus palabras. La empatía tiene que ver también con la capacidad de ponerse en el lugar del otro sin tener que estar ahí, para poder entender cómo se sentiría, qué pensaría si fuera yo quien estuviera del otro lado. Si yo me hubiera encontrado en esta situación, también quizás me hubiera sentido frustrado, agobiado, también hubiera tenido dudas por no preguntar, todas estas partes. La escucha activa, como lo veremos aquí más adelante, tiene un pequeño diferenciador. Oír tiene que ver con que recibamos el estímulo externo únicamente, ya sea de los pájaros, de la música, del habla. Solamente el hecho de recibir ese estímulo y captarlo, eso es oír. Escuchar tiene que ver con darle una interpretación a eso que estamos oyendo. Entonces yo de repente ya lo percibo y lo interpreto como que es esa canción que a mí me gustaba cuando estaba chiquita, o escucho que lo que me está diciendo el jefe estoy entendiendo. La escucha activa tiene que ver con una atención personalizada a eso que estamos escuchando, tiene que ver con una retroalimentación, con captar ciertos aspectos relevantes, con generar entonces un entorno en donde haya un feedback. Y para ello nosotros podemos preguntar, a ver, lo que yo he entendido de lo que tú me dices es esto. O yo quisiera saber si estoy entendiendo bien. Lo que tú me estás pidiendo que haga es esto. Eso es una escucha activa. Una escucha activa es en donde nosotros participamos sin necesariamente tener que interrumpir al otro, sino que el otro entienda y comprenda que nosotros estamos teniendo atención a lo que nos está diciendo.
¿Qué elementos nos pueden facilitar la escucha activa? Bueno, primero la disposición psicológica. Si nosotros vamos predispuestos con un compañero de trabajo, con un jefe, sabiendo que no nos va a gustar esta conversación, que no tengo ganas, que incluso no tengo tiempo de tener esta conversación, difícilmente vamos a tener esta disposición psicológica que nos permita escuchar activamente. El feedback mediante la comunicación verbal y no verbal. Esto es importantísimo porque cuando tú le hablas a alguien, lo que quieres es sentir que te están poniendo atención, que están comprendiendo lo que estás diciendo y basta con un simple sí, entiendo, te escucho. O verbalmente diciendo, claro, entendí lo que tú me quieres decir, es esto, esto y esto y esto. Tenemos que entregar el reporte, mandar las solicitudes, atender los correos para esta semana que nos va a permitir generar el objetivo número 2 de la lista de planeación para el mes. Por ejemplo, ¿qué elementos debemos evitar al tratar de mantener esta escucha activa? Lo primero es no interrumpir. Es importante porque aunque tengamos mucho que decir o querramos intervenir en cierto punto de la conversación, tenemos que esperar a que el emisor de este mensaje termine, porque no sabemos si más adelante va a tener otra cosa, algún otro elemento que agregar a esta conversación. Después, no descalificar. Cuando nosotros descalificamos lo que alguien piensa o siente, por decirle, no, es que esto es demasiado fácil, es demasiado sencillo, los otros lo han podido hacer. Oye, no, bueno, es que cualquiera se siente así, no te preocupes. A ver, no. Él no es cualquier persona, él no es todos tus compañeros, no son todas las situaciones. Esta persona te está hablando de cómo se siente, cómo piensa y cómo actúa en un momento y en una situación determinada de acuerdo a sus propias herramientas personales. Entonces trata de no descalificar, no generalizar, no minimizar lo que te pueden estar diciendo. Después, evita contar tu historia. No están hablando de ti. Estás hablando del compañero, del jefe, de la situación tal. Evita contar tu historia. Eso también te va a evitar alargarte el tiempo innecesariamente. Este no es el momento. Evita también el síndrome del experto. Sí, claro, es que esta situación ya nos ha pasado muchas veces. La manera de resolverlo es facilísimo. No, no te preocupes, claro, es que esto es de todos los días, ¿no? Qué pérdida de tiempo, esto ya lo sabemos resolver. No, las cosas no se hacen de esta manera. Tus tiempos, tu procesamiento, tu pensamiento, tu agilidad, la has adquirido a lo largo del tiempo, con tus experiencias. Quizás la otra persona no tenga el mismo avance que tú, no tenga el mismo proceso, no tenga los mismos conocimientos, y quizá le cueste un poco más. No juzgues, no vale la pena. El hecho de tener una escucha activa y de plantearte metas, planes y programarlos tiene que ver con una resolución de problemas. Juzgar aquí no tendría cabida. Y no ofrecer ayuda prematura. Si tú sabes y eres consciente que no está en tus manos resolver ese problema, no te ofrezcas de manera anticipada. Si no tienes una solución real y no está en tus manos, no la ofrezcas porque entonces sí caeríamos en un problema. 3 habilidades que podemos utilizar para desarrollar la escucha activa son parafrasear. Esto quiere decir hacer un breve resumen con tus propias palabras de lo que la otra persona te está diciendo para que los dos estén en el entendido. A ver, tú me dijiste que estás esperando que yo resuelva el problema para que podamos asistir todos a la reunión de hoy. La otra persona te va a decir, no, únicamente quiero que lo agendes, el problema no lo vas a resolver tú. Ah, ok, perfecto. Parafrasear nos va a ayudar entonces a saber si el mensaje está llegando de la manera que se está esperando, que no siempre es así. Nosotros asumimos que sí, pero por lo general no. Hacer cumplidos. Oye, el trabajo que entregaste después de la charla que tuvimos me parece excepcional. Lo puedo ver que es más organizado, que está muy bien planificado, incluso noté tu creatividad. O resumir.
Hicimos paso A, paso B, paso C y llegamos a este punto. Hemos terminado con la primera fase de nuestro proyecto total. Esto nos va a ayudar a ser más ágiles en cuanto a la escucha activa. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando del otro para que el otro pueda sentir que realmente estamos poniendo atención y estamos preocupados por lo que el otro nos quiere decir? La asertividad entonces tiene que ver con la renuncia de quizás algunos elementos de beneficio propios. También tiene que ver con el respeto hacia los otros y con la reivindicación de los derechos propios y de la otra persona. Como les decía, vamos a decir qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero y de qué manera me hace sentir esto, sin tener que agredirme a mí ni dejar de lado lo que yo siento y pienso, pero tampoco sin agredir al otro, por querer decir lo que siento y lo que pienso. Pasos para comunicar asertivamente. Primero, vamos a describir hechos concretos. A mí no me interesa saber si fulana, perengana creen, piensan o sienten X o Y. Yo necesito hechos concretos que me digan hacia dónde nos vamos a dirigir y cuál es el problema que tenemos en este momento. Vamos a manifestar pensamientos y sentimientos. Vamos a pedir de forma concreta y operativa. Esto lo podemos ver incluso en las parejas, en las relaciones de parejas, en las relaciones amorosas, cuando generalmente los hombres preguntan ¿qué tienes? Y las mujeres que contestan, nada. Ok, de esto no se trata. Si un jefe llega y te pregunta ¿hay algún problema? No, nada. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? No te preocupes, yo lo hago. Oye, pero es que veo que estás muy saturada. No te preocupes, todo está bien, todo está en orden. No, si requieres algo, pídelo de forma concreta y directa. Necesito que tengas este plan mensual para el día miércoles a más tardar a la 1 de la tarde. Tienes que ser muy específico. Si dejas ambigüedades, el otro lo puede interpretar de 1001 maneras y no te puedes dar ese lujo. Especificar las consecuencias. Si tenemos listo el reporte al final de la semana, vamos a concluir de manera certera con nuestro plan y nuestra programación. En caso de que sea, es mejor siempre comunicar cuestiones positivas que negativas. Sin embargo, no pasa nada, pero hay que especificar cuáles son nuestras consecuencias para que la gente que esté al tanto, al mando, involucrada en el proyecto, tenga una claridad de qué se está haciendo, por qué se está haciendo, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Ahora hablemos un poco sobre la empatía. Hablábamos hace rato, hay que tener la habilidad cognitiva de tomar la perspectiva del otro o entender alguna de sus estructuras de mundo para adoptarlas como si fueran nuestras. Ahora vamos a hablar sobre las reuniones eficaces. Generalmente en los centros de trabajo se tiene la idea de que entre más juntas y más comunicación cara a cara se tenga, va a ser mucho más sencillo que logremos captar la idea del jefe, transformarla, darle creatividad y proponerle. La realidad no siempre es así, como lo hemos estado viendo en el proceso de capacitación. Nosotros tenemos que comunicarnos de forma clara, objetiva, sencilla, precisa, para que logremos estos objetivos. De nada nos sirve tardarnos 10 horas de planeación en una junta si no podemos tener este tipo de comunicación eficiente. Les voy a hablar un poco sobre cómo o qué pasos deberíamos seguir para tener una reunión eficaz. La primera es que tenemos que definir los objetivos bien claros. Hay que priorizar y determinar el tiempo que le vamos a dedicar a uno de los objetivos específicos para esa reunión. No se va a tocar ningún otro tema, no nos vamos a salir de la línea, únicamente esos objetivos. Vamos a elegir también a los participantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que tomar en cuenta el grado de participación, quién está implicado en qué forma, qué capacidad tienen para la toma de decisiones y también si hubiera algún conflicto o se pudiera generar algún conflicto entre alguno de los colaboradores. Vamos a tener también el diseño de la reunión. Esto es, vamos a elaborar la orden del día,
Vamos a tener en cuenta en qué lugar y qué materiales vamos a ocupar y se va a lanzar una convocatoria. Una vez lanzada la convocatoria, vamos a hacer la gestión de la reunión, que tiene que ver con la confirmación de la asistencia de todos los participantes. Vamos a dividirla en 3 fases, la fase de introducción, de desarrollo y de conclusiones. La fase 1, que es la introducción, es en donde tenemos que abarcar primero la presentación de los participantes, 2, una creación de ambiente de confianza, 3, el tema de reunión y 4, los objetivos que se van a tratar específicamente en esa reunión. Para la fase del desarrollo vamos a informar, vamos a dar una fase o un lapso para que haya opiniones y por último la toma de decisiones. Una vez que hayamos terminado, vamos con las conclusiones. Vamos a determinar si habrá o no habrá una próxima reunión relacionada al tema y se hará un resumen breve de lo que pudimos concluir o las decisiones que se tomaron y de los comentarios que surgieron a partir de esta reunión. Esto nos va a ayudar a hacer las cosas de manera más clara, más eficiente y muy puntual. Por mi parte, este tema está terminado. Hablamos de la gestión del tiempo, de cómo debemos comunicarnos, de cuáles son los ladrones del tiempo, de cómo generar reuniones más efectivas. Me gustaría que puedas revisar el material que te voy a enviar. Son algunos test de autoevaluación, algunos test de asertividad para que puedas medir qué tan asertivo eres, si eres asertivo al momento de comunicarte. También te voy a enviar la herramienta SMART que vimos para que puedas gestionar tus objetivos. Y me gustaría que me hagas los comentarios que tú consideres necesarios o si algo te faltó, si necesitas mayor información sobre algún tema en específico, me gustaría que me lo hagas saber. Sobre todo, el plan específico es que esto te pueda servir demasiado en tus labores diarias, que puedas tener una gestión mucho mejor del tiempo, una organización mucho mejor. Y bueno, estoy a tus órdenes. Te repito mi nombre, soy la licenciada Fernanda Gutiérrez y estoy trabajando como parte del equipo de Capital Humano. Te dejo aquí mi número telefónico y mi correo para que me puedas contactar para cualquier cosa que llegues a necesitar. Saludos.